Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy les traigo un video distinto, un video donde me han dicho que va a ser muy emocional, va a ser muy distinto. Obviamente, como vieron en el título, lo traemos a Emanuel Noir. ¿De qué personajes en la canción Es por Vos? Me dijeron que es algo muy sensible, que es una canción que hizo para un amigo. Va a ser algo distinto de los que estamos acostumbrados a escuchar de qué personajes, así que sin mucho más le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede parecer un poco raro por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero si nunca escuchaste esta canción y no la conociste, te voy a dejar acá abajo el link para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Me la recomendaron muchísimo en la plataforma Lila, el usuario no me lo acuerdo. Te mando un beso enorme, gracias por recomendarme esta canción. Vamos a ver. Siempre te recuerdo, apareces en mi mente. Suelo verte entre la gente, aunque pasaron años y no estás presente. Sí. Te veo con tanta nitidez, revives los años de niñez, esas juntadas entre amigos, a la cual no volveré. Sentado en algún... No voy a llorar. Con respecto a lo vocal, es una canción que deja mucho más expuesto a él, en realidad, a nivel vocal. ¿Por qué? Porque no hay mucha más información que la guitarra, el piano, la voz, un cajón, no sé qué hay. Porque no presté mucha atención a eso, pero la voz está muy expuesta, los recursos van a estar muy expuestos también. Es una canción que tiene otro objetivo, no es lo mismo que una canción que está para la cachurra cacharra, ¿me entendés? Para divertirse, para joder y etcétera. Que también, la verdad que qué personajes, hay que decirlo, tiene una mixtura espectacular de las dos cosas, o sea, del divertimento, de una música que realmente es para divertirse y para lo que ya sabemos, para estar ahí, junto con una calidad espectacular a nivel instrumental y una calidad espectacular a nivel vocal. El despliegue vocal, a eso voy. Pero esta canción tiene otro objetivo, es el mensaje, en realidad. Creo que va por ahí. Y los recursos tienen que ser lo justo y necesario también. Es como mucho más complicado que tal vez cantar una canción un poco más como de jolgorio. ¿Se entiende? Una estrella, esas juntadas entre amigos, a la cual no volveré. Sentado en alguna estrella, amigos, sé que vos me ves. Cada vez que te recuerdo, sonrío que llorando esté. Hoy le pido a Dios que cuando me toque partir, quiero que seas vos el que la puerta me vaya a abrir. Ok, está para lograr bastante potencia, lo que hace él es agarrarse del twang, ¿sí? Se va como mucho para el twang nasal, se va para esa zona porque es como mucho más fácil poder lograr, bueno, se genera una punta en realidad, una estridencia que hace que tenga mucha más potencia, en vez de tal vez algo un poco más vocal, más glótico, en vez de una articulación tal vez un poco más central, si se quiere. Y repito, tiene un recurso infalible para que algo suene muy melodioso y para que se destaque mucho la melodía, para que la melodía quede instalada también. Creo que es una de las, o por lo menos como yo pienso eso, que es hacerlo muy vocal, ¿sí? Deja bastante de lado las consonantes. Si se fijan, traten de escuchar en la parte que sigue, que seguramente va a seguir en este estilo de no pronunciar tanto las consonantes, balbucearlas. Se agarra de las vocales muchísimo, hace que todo suene más ligado, ¿sí? Entonces da como esa sensación de más melodía, ¿sí? Si bien la melodía es la misma, está más ligado, entonces se genera eso. La puerta me vaya a abrir. Hoy le pido a Dios poder volver. Hoy le pido a Dios. Bueno, es un salto bastante grande, la verdad que está haciendo. Hay que ser muy afinado. Hay que ser muy afinado para poder hacer estos intervalos por ahí tan amplios, si se quiere. Una escala, en realidad. Es una escala
Es una escala en realidad que está dentro del sol, de lo que sería este acorde. Hace esto. Es como una apoyatura también esto, que resuelve en la quinta, ¿sí? No en la quinta, en la fundamental del acorde, que sería el sol. Hoy le pido a Dios poder volverte a abrazar. Sabe que es por vos estas ganas de llorar. Ey, primer sonido que le escucho así, un suspirado sin potencia. Ahí abajo la primera vez que le escucho un sonido hacia él. Está buenísimo también. ¿Por qué? Porque habla de que no necesariamente tiene que hacer sonidos con mucha potencia para lograr determinada altura de sonido. Ojo con eso también. ¡Oh! ¡Qué lindo! Aparte la imagen, todo está. Hemos compartido tantas cosas en la vida que cada vez que miro al cielo siempre doy las gracias por tu compañía. No puedo aceptar que ya no estás. Pasa el tiempo y todo cuesta más. Voy a llevarte conmigo hasta volverte a encontrar. Sentado en alguna estrella. ¡Qué lindo, por favor! Sé que vos me ves y cada vez que te recuerdo sonrío que llorando esté. Tiene un estilo muy marcado, chicos. O sea, no es dependiente del ritmo que esté haciendo. O sea, no es dependiente del estilo musical que esté haciendo. Es su estilo vocal. Y yo creo que cantaría cualquier cosa, cantaría con ese mismo estilo. Por lo menos habla de la construcción musical también que tiene él. Hoy le influencias y etcétera que todos tenemos. Que cuando me toque partir, quiero que seas vos el que la puerta me vaya a abrir. Hoy le pido a Dios muy fácil poder volverte a abrazar. Para él. Sabe que es por vos. Estas ganas de llorar. ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Ay, Dios! ¡Qué triste! La risa del final en realidad fue porque me sorprendió mucho la extensión de esa nota en realidad. Que me pareció en realidad que estuvo bien porque tiene coherencia con la letra y tal vez representa un poco como esta voz en pena. ¿Se entiende? Es como también intentar entender el vocal desde otro lugar. La canción la hizo él. Las cosas vocales las pensó él, todo sujeto a la historia, ¿entendés? Y a la emocionalidad que carga también la canción. Me parece que está buenísimo poder descubrir este lado también de él y de la banda en realidad, porque es de qué personaje es la canción también. Yo creo que está muy bien que bandas como estas, que están catalogadas como una banda para divertirse, se dé estos lujos como pasó con Rapsodia Bohemia. Que se den estos lujos de poder hacer como estas licencias, para que la gente tal vez no los encasille. O sea, todas las bandas y todos los cantantes, en realidad todos los artistas tienen ganas como de a veces salir de ese molde que pega mucho, ¿entendés? Para darse como esos lujos y esa licencia de poder decir, mira, quiero hacer esto, ¿lo puedo hacer? Bueno, lo hago. Y más cuando se trata de un homenaje tan sentido como para un amigo y todas las cosas que dice la letra, que son hermosas y súper tristes también. Amis, si les gustó este video, suscríbanse a este canal, pónganle me gusta, comenten a ver qué otra canción quieren que hagamos de qué personaje. Vamos a estar atentos a todo lo que va a ir sacando esta banda espectacular, así que suscríbanse al canal, activen la campanita y etcétera. Amis, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.